horas, a pocas de la entrada en cuarentena de millones de personas que se van sumando a las que ya estaban, cabe hacerse la pregunta, ¿cómo afecta? ¿Cómo se vive distinto la cuarentena dependiendo de las ciudades, de las regiones también? ¿Cómo puede afectar? ¿Cuál es la relación que hay entre los territorios y las cuarentenas? Vamos a conversarlo en profundidad y con todos sus impactos y miradas junto a Juan Manuel Sánchez, director ejecutivo de Corporación Ciudades. ¿Cómo está, Juan Manuel? Muy bien, Bárbara, muchas gracias por esta invitación. Bueno, las cuarentenas son medidas bien dolorosas, pero hay algunos sectores en donde son más complejas que otras. ¿Cómo ven ustedes mirando ya el mapa completo? Bueno, está difícil sobrellevar una pandemia en las condiciones en que hemos desarrollado nuestras ciudades, ¿verdad? Con esta distancia o esta diferencia tan importante de sectores de la ciudad que son aquellos que se han especificado en un tipo de uso que es la residencia versus otros que concentran gran parte del empleo y de la dinámica propiamente tal, económica, comercial de la ciudad. Y eso implicó en el pasado grandes desplazamientos y hoy día genera una dificultad enorme, dado que cuesta desde abastecerse hasta responder, digamos, eficientemente a las necesidades cotidianas de las personas. ¿Cómo se puede abordar eso? Porque, bueno, los territorios, las ciudades ya son lo que son. ¿Cómo podemos, de alguna manera, o deberíamos tener criterios distintos dependiendo y mirando esos factores? Bueno, esta pandemia puso el foco en varios temas, ¿ah? Que aparecieron, o más bien resurgieron como temas en la política pública o en el debate público. La primera es que tenemos una ciudad, o tenemos ciudades en Chile, tremendamente segregadas. No solo en los usos, como decía recién, sino que también en el tipo de ciudad a la cual tienen acceso las distintas personas dependiendo de dónde nacen, dónde desarrollan y desempeñan su vida. Y entonces esta promesa de la ciudad, esta que trae beneficios, esta aglomeración de actividades, de capacidades de desarrollar el proyecto de vida, está tremendamente vinculada al lugar donde uno nace, digamos. Y eso pone énfasis en que tenemos un mapa de desigualdad que es territorial, es decir, en sectores que tienen poco servicio o que están poco servidos, también son lugares donde vamos a encontrar un tipo de educación de menor calidad probablemente, o acceso a la salud de menor calidad, etc. Y entonces esta pandemia vino a reforzar la idea de la urgencia de transformar nuestra manera de construir las ciudades, porque finalmente la ciudad es el reflejo de la sociedad que hemos construido. Entonces, si esta sociedad tiene una desigual manera de resolver los problemas en todos los ámbitos, la ciudad va a ser el fiel reflejo de eso. No, En entonces es ese sentido, importante porque, tal como dice, la pandemia de alguna manera ha visibilizado cosas que ya venían desde antes y quizá o se hacía la vista gorda o no se consideraba como algo muy relevante porque ahora se han extremado esos déficits. absolutamente. Desde luego que convengamos que el gran problema de la pandemia, la que nos pone en alerta, tiene que ver con la interacción entre nosotros. Es decir, nosotros como personas, individuos, somos transportamos, nosotros somos el vector de contagio. Y por lo tanto, la aglomeración pasa a ser un tema de extremo cuidado. Es parte de las razones que explican por qué cuando se analizan los datos se inician las cuarentenas y este plan paso a paso va mirando precisamente esos, digamos, los sectores o las áreas o las ciudades que van teniendo mayor contagiosidad y por lo tanto que requieren disminuir los desplazamientos. No, o sea, si nosotros Entonces, empezáramos a mirar distintos factores, los vamos a hablar todos, pero por ejemplo el hacinamiento es uno de ellos. De hecho, fue bien bullado en su momento, incluso con algunas declaraciones del exministro. Hay sectores en donde hay mucho más hacinamiento que otros. sí, y yo creo que ahí el gran problema, como decía recién, más allá del fenómeno del allegamiento o del hacinamiento, que me gustaría también que lo toquemos acá a propósito del informe que sacó Techo y Fundación Vivienda el día de ayer, es que esas familias tienen que salir, como todos, a ganarse el sustento para poder financiar su vida. Y por lo tanto, cuando salen y se desplazan a lugares que pueden contraer el virus, lo vuelven a su lugar de residencia y por lo tanto, claramente, cuando hay hogares con mayor hacinamiento, hay mayor capacidad o mayor propagación del virus, dado que hay más personas que podrían contagiarse. Pero es la razón que explica ese mayor contagio, que efectivamente hay una correlación entre lugares que concentran mayor cantidad de personas, densidades, en fin,
y allegamiento, hacinamiento, con mayor contagiosidad, porque precisamente son quienes se mueven más y necesitan salir a poder resolver o poder tener un ingreso que muchos de otros, digamos, ciudadanos en Santiago y otras ciudades, tenemos la suerte y somos la minoría de poder hacer nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro empleo desde el hogar. Claro, y no es una realidad tan generalizada como No, algunos para creen o nada. como gustaría el teletrabajo. Y otra de las cosas que podrían ser unos factores determinantes son las excesivas distancias, que también es un tema que venimos arrastrando hace mucho tiempo, independiente de la pandemia, que una persona tenga que viajar hasta 2 horas para llegar a su lugar de trabajo, incluso más que eso, solo de ida, lo mismo de vuelta, por supuesto también genera una exposición mayor. Claro que sí. Es decir, esta manera de dividir las actividades en la ciudad tiene como contrapartida esta dificultad de desplazamiento y por lo tanto la planificación urbana aquí tiene una responsabilidad enorme. No basta con poner tremendos y grandes proyectos de infraestructura de transporte para acercar a familias a los puntos donde se desplazan diariamente, sino más bien hay que también intentar buscar la forma de poder potenciar allá donde están los barrios aquellas actividades que se desarrollan que requerirían de menor cantidad de viajes para resolver. Hay una idea que ronda dentro de los círculos de la academia, profesionales, de la disciplina, de intentar consolidar subcentros o nuevas centralidades en las ciudades. Esto implica que incluso a propósito de lo que hemos podido vivir con el teletrabajo, y muchas empresas transnacionales, por cierto, ya hace un buen rato, antes incluso de la pandemia, estaban logrando tener una forma de gestión donde las sucursales se distribuían, digamos, en el territorio, pudiendo entonces hacer posible que los trabajadores optaran no solo para ir a la central, al lugar donde se desempeña la matriz de la empresa, sino que en estos locales. Ese es el caso, por ejemplo, de Movistar, que en el edificio que está en Plaza Italia hace mucho tiempo, que los trabajadores, por ejemplo, en el caso de Santiago, estaban ya distribuidos dentro de los locales o de las sucursales que la propia compañía tiene, y por tanto una persona que vivía en la Florida podía desempeñar su trabajo en la sucursal que está ahí en el call center que se encuentra en la comuna. Esta manera de entender el trabajo, la vida, es yo creo el mayor desafío del futuro de las ciudades. Además de consolidar entonces estos equipamientos que son tan necesarios para desempeñar otras tareas durante la vida, ¿no? Que es también el ocio, el deporte, la capacidad de poder tener el control del tiempo, de tener una manera también de vivir en forma, una ciudad que se plantee la idea de la temporalidad como un elemento de diseño podría ser entonces la manera de pensar ese futuro. Sería bueno detenerse en ese ejemplo, porque tal como decíamos hace un instante, la pandemia es una cosa y nos pone una presión que esperemos que va a terminar en algún momento. Pero hay cosas que son insostenibles, como lo decíamos, que una persona tenga que usar parte importante de su día solo en desplazarse. Medidas como esa que usted nos comentaba deberían comenzar a replicarse masivamente y eso en forma permanente hacia adelante. Cambiar toda una forma de cómo se está trabajando. El mismo teletrabajo quizás no se puede hacer en todos los casos desde la casa, pero sí desde distintos lugares y ya no todo centralizado en un edificio, por ejemplo. Sin duda, esto abre también opciones para hacer una gestión de la ciudad distinta. Mm. Es decir, si pensamos en las mayores aglomeraciones, estas se producen durante la punta mañana y en menor medida la punta mediodía y la punta tarde. Pero fundamentalmente todo el sistema de transporte, incluso la infraestructura, que es la que da soporte a este sistema de transporte, y me refiero a ello el transporte público, el de vehículos particulares, la ciclovía, etcétera, la multimodalidad en la cual nos podemos desplazar, se basa en que hay un momento peak en que se carga el sistema, la infraestructura, la red, porque todas las actividades, o la mayor cantidad de actividades digamos que se desarrollan en la ciudad, parten a una hora determinada en la mañana. Es decir, entran los colegios, entran las universidades, entra el trabajo, y toda la ciudad funciona en virtud un poco de estos horarios. Ya, y tacos en la mañana y tacos en la tarde. Taco en la mañana, que es el más concentrado, porque en general es la hora en que la mayoría de los digamos, destinos
se fijan como horario de ingreso o entrada. Esto abre entonces, digo, una posibilidad de que la autoridad del transporte en la ciudad pueda generar una manera distinta de incorporar el teletrabajo, la capacidad de poder tener digamos, inicio de una actividad, por ejemplo, en forma no presencial, podría perfectamente atribuir a la ciudad distintos flujos, distribuir distintamente esos tiempos de viaje. Es decir, la ministra de Transporte en un momento hizo un encuentro con los rectores de las universidades y hoy día, efectivamente, en el caso personal, hoy día puedo desarrollar parte de la actividad en mi casa y parte de la actividad en la oficina, presencialmente. Esto no reemplaza la presencialidad, pero sí puede abrir un camino de pensar en formas distintas para evitar precisamente, no solo la aglomeración para el contagio, sino que mañana para hacer un uso más eficiente del dispositivo de transporte que toda ciudad tiene. No, lo interesante de estos dos casos, de estas dos propuestas, quizás que se podrían replicar, es que no implicarían eventualmente tantos recursos ni rediseños de ciudades, son cosas más de gestión que podrían marcar una diferencia muy grande, sobre todo los cambios de horario. Así es, y esto también abre, Bárbara, un debate que está muy contingente, muy coyuntural, que tiene que ver con la elección de los gobernadores regionales y esta nueva autoridad que debutará en Chile. Es decir, aquí hay una idea de que los problemas son menos sectoriales, son más integrales y por lo tanto más territoriales. La gestión de la ciudad es la que está en crisis. Tenemos distintas actuaciones que no están dando el ancho para resolver el global de las preocupaciones que hoy día tiene la ciudadanía y el desafío que tiene la ciudad. Y esto lo vemos a propósito del lamentable y doloroso resultado del catastro que hizo Techo, o que dio a conocer Techo y Fundación Vivienda el día de ayer, donde nos muestra una realidad que nos retrotrae 25, 30 años atrás. Los campamentos, que era un tema que veníamos ya resolviendo consistentemente durante harto tiempo, con políticas públicas ponían el foco en eso. Hoy día tenemos resultados que más de 80.000 familias están viviendo o están necesitando, requiriendo de una vivienda y optan por un campamento como la última posibilidad que... Es decir, hay una manera de comprender o de resolver los temas de ciudad. Dijimos el transporte, dijimos las actividades, pero también el techo, donde lo que hemos hecho en estos años no ha podido resolverlo bien. Y esto abre un debate muy amplio, muy urgente, que tiene que ver con el acceso a la vivienda, que es parte de uno de los derechos que todo habitante de este país tiene, que debe estar garantizado. Y en ese sentido, las formas en que hemos resuelto esto a través de políticas habitacionales sectoriales, es decir, tipologizando a las personas, a las familias en ciertos carriles, creo que ya agotó su tiempo. Se requieren nuevas estrategias y una nueva política habitacional que se ponga como el foco no resolver el tema campamento, sino que, como plantea Techo, el déficit cero. Es decir, que en el menor plazo posible, esa necesidad de vivienda que está expresada como una punta del iceberg en el campamento, en realidad es un problema mucho mayor que abarca entre 700.000, algunos dicen, hasta incluso 1.000.000 de familias que o no tienen vivienda, que viven hacinados, que tienen problemas, que viven allegados digamos, a hogares que viven allegados a familiares, en fin, y también una realidad donde mucho del parque habitacional, del activo habitacional que tienen nuestras ciudades está en malísimas condiciones y por lo tanto requieren de renovarse. Y por lo tanto entonces tenemos tres problemas, Bárbara. Sí, Uno, ahora tenemos, los sin techo, perdón, uno, los sin techo, dos, los con techo, y tercero, los sin ciudad. es que justamente esto está todo concadenado porque dentro de las razones que se explican de por qué hay tanto aumento en campamento, lo caro de los arriendos y por supuesto el desempleo, la crisis económica son algunas de las razones. El caso del desempleo es un poco más circunstancial, vamos a tener que trabajar mucho en ello, pero en el precio de los arriendos es un tema que viene arrastrándose también y está instalado hace tiempo. En la medida que podamos hacer este círculo virtuoso, que saliera un poco de lo que estamos ahora, si pudiéramos descentralizar, si pudiéramos descongestionar los mismos lugares céntricos cerca de los empleos, por ejemplo, ya no tendríamos ese problema en la misma magnitud. Ya no sería necesario tanto vivir en un solo lugar donde los precios han subido mucho, sino más bien podrían vivir más lejos, en distintos lugares y va a ser más cerca al final.
Así es. Si uno mira el mapa de la concentración del problema de la vivienda actualmente, nos vamos a encontrar que, aparte de los campamentos que se ponen, digamos, se emplazan en lugares más bien periféricos, algunos incluso en lugares con riesgos naturales, que esos son tremendamente difíciles, en el invierno, o sea, hay cuestiones que son básicas que hoy día además pensar en cuarentenas ahí es prácticamente muy difícil de imaginar, ¿no? Que puedan cumplir con condiciones sanitarias adecuadas. Pero si uno mira ese mapa, nos damos cuenta que la mayor concentración de esa necesidad de vivienda está en el periurbano, digamos, está en la zona pericentral, es decir, las familias incluso prefieren vivir en condiciones de hacinamiento, en bajas condiciones, pero disfrutando, pudiendo más bien tener digamos, eh, lograr tener una calidad de vida mayor aprovechando los beneficios de esa ciudad central que está bien servida. Entonces, si el problema lo tenemos concentrado ahí, tenemos que aprovechar ese lugar para tener una política que fomente una microdensificación, que fomente la posibilidad de utilizar terrenos públicos que están hoy día en manos de instituciones que no tienen que ver con la vivienda y que permita construir proyectos, pero aquí ojalá, Bárbara, no sea simplemente la vivienda el foco de esta solución, sino que sea el foco en vivienda y ciudad. Implica que debemos abrir la caja de herramientas de posibilidades, no solo a la propiedad, sino que también al arriendo, y un arriendo que sea también garantizado o que sea al menos protegido por el Estado, de manera que tengamos una mayor cantidad de posibilidades para los distintos tipos de familias. Ya no en los programas habitacionales, digamos, habituales, sino que más bien para conocer realmente la caracterización de esta demanda y llegar a tiempo, el menor tiempo posible, a resolver ese problema. Otra de las cosas finalmente que han quedado muy en evidencia es la carencia de espacios públicos, espacios urbanos, centros, áreas verdes, por ejemplo. Hay mucha gente que vive en condiciones o en departamentos, casas que son muy pequeñas, pero que de alguna manera podrían eventualmente utilizar los espacios comunes. En este caso hemos estado encerrados, más allá de que se levanten o no las cuarentenas, es un problema que también sigue. ¿Cómo ve eso? Y la desigualdad de estas áreas verdes, áreas comunes en las distintas ciudades. Bueno, efectivamente, aquí hay un rol del Estado muy importante en potenciar y empujar con fuerza la capacidad de poner todo el aparato estatal para completar estos barrios. Es decir, aquí existe una manera que no es muy solidaria de entender cómo queremos que nuestros ciudadanos, nuestros compatriotas vivan, ¿no? Y en ese sentido, el mercado, en general, en el caso del equipamiento, el áreas verdes, en fin, aparece en aquellos lugares donde garantiza una cierta demanda de consumo, hace que en lugares donde pueda existir menor capacidad de pago, esos servicios no existan. Y por lo tanto, aquí con fuerza lo digo, se tiene que hacer una política de construcción de infraestructura social de alto impacto en barrios que están carenciados. Hay proyectos que están andando, uno de ellos nos ha tocado como corporación participar, que se llama Corazones de Barrio, que lo está llevando hoy día el Ministerio de la Vivienda, pero esto es urgente. Se requiere ir a equipar estos barrios, se requiere generar condiciones para que esas madres que hoy día salen a encontrar el sustento para sus hijos, que están peleando por una vivienda, que se agrupan para hacer una olla común, puedan tener la tranquilidad de tener un lugar, un equipamiento, una extensión de la casa, que puede ser este lugar, por ejemplo, para que hagan tarea, por ejemplo, para que estén al cuidado, para que accedan a la cultura, a la librería, digamos, a lugares donde puedan desarrollar una vida más plena, y al mismo tiempo sacar a esos jóvenes del flagelo de la droga, de otras razones que hacen que ni estudien ni trabajen, y estos lugares deberían ser entonces no solo reemprendimiento, sino que también una manera en que el Estado vuelva al territorio. Eso es urgente. Muchas gracias, Juan Manuel, por conversar con nosotros. Vamos a seguir viendo estos desafíos, cómo se puede avanzar en ellos. Yo estoy esperanzado, Bárbara, que se vienen tiempos de agilidad, estamos tomando conciencia. Imagino que esta es una tarea país, Chile puede y debe hacerlo. Me parece interesante el desafío del déficit cero. Tal vez esto dé pie para que el presidente nombre un delegado presidencial que pueda juntar y coordinar adecuadamente mientras el gobernador regional asume en propiedad las funciones que tiene sobre la ciudad.
Muchas gracias nuevamente, pues que tengan un buen fin de semana y a todos quienes nos Igualmente. acompañan también invitados a seguir junto a nosotros informándose en emol.com.